Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poquito, porque hoy les traigo un vídeo que honestamente, me tiene súper emocionada. Hoy vamos a hablar de una pareja que aunque no tengamos confirmación oficial hay como nos hacen soñar. Si adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el rumor, la especulación, y la esperanza de un romance secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un viaje romántico misterioso que, si es real, nos va a derretir el corazón. Preparémonos para analizar pistas, repasar momentos icónicos y, claro, fantasear un poquito con la idea de que estos dos tortolitos estén viviendo su propia telenovela turca fuera de la pantalla. Pero antes de empezar con todo este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre farándula, series turcas y todo lo que nos apasiona. Y déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué opinan de todo esto. Ahora sí vamos a empezar a desentrañar este posible romance secreto. A ver, seamos honestos. Desde que protagonizaron Senkalkapm, Eda y Serkan, Kerem y Hande se robaron nuestros corazones. La química que irradiaban en pantalla era innegable, palpable, casi quemaba. Y claro, cuando confirmaron que su romance traspasó la pantalla, Internet explotó. Fuimos testigos de su amor, de sus viajes, de sus risas compartidas. Fue hermoso, fue mágico, fue un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, al menos públicamente. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de nosotros que los idealizábamos como pareja. Pero ¿qué pasa si les digo que hay rumores, pistas, señales que apuntan a que ese final no fue tan definitivo como pensábamos? ¿Qué pasa si les digo que podrían estar viviendo un romance secreto, lejos de los flashes y la presión mediática? Aquí es donde empieza la parte jugosa del chisme. Vamos a analizar algunas de las pruebas que han alimentado este rumor durante los últimos meses. Primero, las coincidencias. ¡Ay, las coincidencias! Resulta que tanto Hande como Kerem han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. No me refiero a eventos públicos o alfombras rojas, no. Hablo de ciudades, de restaurantes, de hoteles. Por ejemplo, ambos han estado en Italia, en diferentes momentos, pero cercanos en el tiempo. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero luego vemos fotos y vídeos donde parecen estar usando la misma ropa, ojo con las sudaderas, o donde se escuchan sus voces de fondo en las historias de Instagram del otro. Ahí la cosa se pone más interesante. Otro punto importante son las interacciones en redes sociales. Si bien ya no se siguen mutuamente, una estrategia comprensible para evitar la atención, hay fans que han notado likes accidentales en fotos antiguas o comentarios sutiles en publicaciones de amigos en común. Pequeños gestos que para los fans más dedicados son señales inequívocas de que el amor sigue vivo. Pero quizás la evidencia más contundente, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, son los testimonios de personas cercanas a la pareja. Obviamente nadie va a salir a confirmar nada públicamente, porque eso arruinaría la magia del secreto. Pero hay rumores de que amigos en común han dejado escapar pistas, insinuaciones, que sugieren que Kerem y Hande siguen en contacto, que se ven a escondidas, que están intentando mantener su relación lejos del escrutinio público. Ahora, ¿por qué querrían mantener una relación en secreto? Pues hay varias razones posibles. La presión mediática fue muy intensa durante su noviazgo, y quizás ambos quieran proteger su intimidad y construir una relación más sólida lejos de los flashes y las opiniones de los demás. También podría ser que estén enfocados en sus carreras y no quieran que su relación personal eclipse sus logros profesionales. O quizás simplemente quieran vivir su amor a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Sea cual sea la razón, la idea de que Kerem y Hande estén viviendo un romance secreto es muy atractiva. Nos hace soñar con la posibilidad de un final feliz, de una segunda oportunidad, de un amor que supera todos los obstáculos. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem y Hande? ¿O es todo fruto de nuestra imaginación y nuestras ganas de verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus sospechas. Quiero saber qué opinan. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que todo esto es simplemente especulación. No hay confirmación oficial de nada, y quizás nunca la haya.
Pero mientras tanto podemos disfrutar del misterio, analizar las pistas y, por supuesto, seguir apoyando a Kerem y a Hande en sus carreras individuales. Son dos personas talentosas, exitosas y sobre todo, muy queridas por el público. En resumen, hemos explorado hoy el fascinante rumor de un posible romance secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos coincidencias, interacciones en redes sociales y testimonios no confirmados, todo con el objetivo de desentrañar este misterio amoroso que nos tiene a todos en vilo. Recordemos que todo esto es especulación y que la verdad solo la conocen ellos dos, pero es divertido analizar las señales y fantasear un poco con la idea de su reconciliación. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me encanta compartir estas cosas con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por las series turcas y, bueno, por el chisme sano. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó el vídeo, denle like. Si les encantó, compártanlo con sus amigos. Y si quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Déjenme sus comentarios con sus teorías sobre Kerem y Hande, o qué otra pareja quieren que analicemos en el próximo vídeo. Me encanta leerlos. Y con esto me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún no hemos llegado al final de esta investigación. Si creen que todo lo que les he contado es emocionante, prepárense para más. Porque he estado investigando a fondo, consultando fuentes, bueno, digamos que he estado husmeando en internet como una verdadera detective del amor, y tengo más datos, más pistas, más todo. Asterisco, asterisco, profundizando en las coincidencias misteriosas, asterisco, asterisco. Recuerden cuando mencioné Italia. No se trató solo de un viaje rápido. Las fotos que ambos publicaron en sus redes sociales, aunque tomadas en días diferentes, mostraban los mismos paisajes, los mismos restaurantes, incluso el mismo tipo de helado. ¿Acaso es posible resistirse a la tentación de un gelato italiano compartido? Además, las descripciones de sus publicaciones parecían reflejarse entre sí, con sutiles referencias a la belleza del lugar y la alegría de estar allí. Fue como si estuvieran escribiendo un diario de viaje compartido, pero en secreto. Y no solo Italia. Han aparecido fotos en redes sociales tomadas por fans en los mismos hoteles boutique de Estambul, con una diferencia de días. Los más observadores han notado que en alguna de las fotos de Hande, se vislumbra un libro que Kerem recomendó públicamente en una entrevista. Pequeños detalles que gritan estamos juntos, aunque no lo digamos. Asterisco, asterisco, las redes sociales como campo de batalla, o de amor, asterisco, asterisco. Si bien es cierto que ya no se siguen en Instagram, la sombra de su relación pasada sigue proyectándose en la red social. Analicemos los famosos likes accidentales. Algunos fans han capturado capturas de pantalla, benditos sean los fans observadores, de likes de Kerem a fotos antiguas de Hande, fotos donde aparecían juntos, fotos que evocaban recuerdos de su relación. Un error. Tal vez, o un desliz involuntario de alguien que aún siente algo, ustedes deciden. Además, hay un juego sutil de comentarios en publicaciones de amigos en común. Kerem y Hande tienen un círculo de amigos muy cercano, y a menudo comentan en las fotos y vídeos que estos comparten. Los fans han notado que en ocasiones, sus comentarios parecen responderse entre sí, como si estuvieran manteniendo una conversación privada en público. Palabras clave, emojis cargados de significado, un verdadero código secreto del amor. Asterisco, asterisco, testimonios susurrados, el poder de la palabra no dicha, asterisco, asterisco. Esta es la parte más delicada, la más controversial, pero también la más intrigante. Como les dije antes, es improbable que alguien cercano a la pareja vaya a confirmar nada oficialmente. Pero los rumores, los susurros, las insinuaciones, son imposibles de ignorar. He estado leyendo foros de fans, redes sociales, incluso comentarios en artículos de noticias, y he encontrado testimonios de personas que afirman conocer a alguien que conoce a alguien cercano a Kerem o Hande. Lo sé, suena como una película de espías. Estos testimonios, tomémoslos con pinzas, por supuesto, sugieren que la relación entre Kerem y Hande nunca se enfrió por completo. Que después de la ruptura siguieron en contacto, que se vieron en secreto, que intentaron trabajar en sus problemas.
Algunos incluso afirman que la ruptura fue una estrategia para escapar de la presión mediática, para poder vivir su amor de forma más tranquila y discreta. Una teoría audaz, pero no imposible. Asterisco asterisco el impacto de la presión mediática, un amor bajo el escenario asterisco asterisco. Es innegable que la relación de Kerem y Hande fue objeto de una atención mediática implacable. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizado, comentado y juzgado. Esta presión constante puede ser asfixiante para cualquier pareja, y más aún para dos figuras públicas como ellos. Quizás tras la ruptura ambos se dieron cuenta de que necesitaban proteger su intimidad, de que necesitaban construir una relación más sólida lejos del escrutinio público. Quizás decidieron intentarlo de nuevo, pero esta vez de una forma diferente, en secreto, sin tener que dar explicaciones a nadie. Asterisco asterisco el enigma de sus carreras, prioridades o pantalla de humo, asterisco asterisco. Tanto Kerem como Hande están en la cima de sus carreras. Ambos son actores talentosos y exitosos, con proyectos importantes en marcha. Es posible que ambos hayan decidido priorizar sus carreras profesionales en este momento, y que no quieran que su relación personal eclipse sus logros. Sin embargo, también es posible que esta sea una forma de desviar la atención, de hacer creer al público que están enfocados únicamente en sus trabajos, mientras que en realidad están viviendo su amor en secreto. Un juego de espejos que solo ellos conocen. Asterisco asterisco el deseo de un final feliz, somos demasiado románticos, asterisco asterisco. Seamos honestos, todos queremos creer en los finales felices. Todos queremos ver a Kerem y a Hande juntos de nuevo. Su historia de amor nos tocó el corazón, nos hizo soñar con la posibilidad de un amor verdadero que supera todos los obstáculos. Quizás nuestra obsesión con su relación se deba a que proyectamos nuestros propios deseos y esperanzas en ellos. Quizás estamos tan desesperados por creer en un final feliz que estamos interpretando señales donde no las hay. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente hay algo más que amistad entre Kerem y Hande? ¿Y si realmente están viviendo un romance secreto? Mientras no haya una confirmación oficial, la duda seguirá ahí, alimentando nuestra imaginación y nuestra esperanza. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿revelarán el secreto? Asterisco asterisco. La gran pregunta es, ¿algún día sabremos la verdad? ¿Algún día Kerem y Hande confirmarán su relación, o negarán rotundamente los rumores? Es imposible predecir el futuro. Quizás decidan mantener su relación en secreto para siempre. Quizás en algún momento decidan compartir su felicidad con el mundo. Mientras tanto, solo podemos esperar, observar y seguir analizando las pistas. Y por supuesto, seguir apoyando a Kerem y a Hande en sus carreras individuales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Así que, mi gente linda, hemos llegado al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo del chisme y la especulación tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías, sus sospechas y sus deseos. Quiero saber qué piensan. Y recuerden, todo esto es solo un rumor, una posibilidad, una fantasía. Pero, ¿a quién no le gusta soñar un poquito? Ahora sí, me despido. Un beso enorme, un abrazo apretado y hasta la próxima. Chao, chao.